Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 36, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 5, Renacimiento y Reforma, 367, Erasmo. Desiderio Erasmo nació en Rotterdam, el año 1466. Recibió su educación en un monasterio de agustinos, donde hizo los votos. En el año 1492 fue ordenado sacerdote, pero pidió dispensa de las obligaciones de la orden recibida e incluso del hábito. Espíritu independiente y celoso de su independencia, no quiso aceptar ningún cargo o enseñanza, y rechazó, en la época de su máxima celebridad, las ofertas más ventajosas. Viajó por toda Europa. En el año 1506 se graduó como maestro y doctor en teología en la Universidad de Turín. Pero la misión que consideró suya fue la de escritor y filólogo. Por sus ediciones de San Jerónimo, de San Hilario, de San Ambrosio y de San Agustín, puede considerársele como fundador de la patrología. Además, trabajó en un cuaderno crítico del Nuevo Testamento, que tradujo del griego al latín. Cuando se desencadenó la reforma, Lutero se dirigió a Erasmo, que había sido el precursor de ella, pidiéndole apoyo, pero se negó a dárselo. No quería ligarse a ningún partido y era totalmente ajeno a cualquier movimiento que provocara rebeliones o desórdenes. Por otro lado, no condenó la reforma, ni siquiera cuando polemizó con la tesis luterana sobre el libre albedrío. Quiso mantenerse neutral ante el choque entre el cristianismo de la Iglesia y el luterano, y rechazó la oferta del capelo cardenalicio que le hizo el Papa Pablo III en 1535. La lucha religiosa lo expulsó de su refugio. Se vio obligado a abandonar Lovaina, rígidamente católica, por considerársele amigo de la Reforma. Se marchó de Basilea, donde se había refugiado, cuando dominaron en ella los protestantes. Entonces se estableció en Friburgo, donde transcurrieron sus últimos años. Murió el 12 de julio de 1536 en Basilea, a donde volvió en espera de poder regresar a su patria. Los primeros escritos de Erasmo son los Adagia, colección de sentencias griegas y latinas, pero su primera obra significativa es el Enquiridión, que ya contiene los principios ideales y prácticos de la Reforma protestante. Su obra más famosa es el Elogio de la Locura, con la que tienen afinidad los Colloquia Familiaria, publicados en 1524. Pertenece al mismo año el escrito contra Lutero, Diatribe de Libero Arbitrio. Al de Servo Arbitrio de Lutero replica con Hiperaspistes. También son importantes los prefacios al Nuevo Testamento y los escritos pedagógicos, entre los cuales el más notable es el de Ratione Studi, de 1511, que es el programa del humanismo alemán. Dilthey llamó a Erasmo un genio volteriano, y en realidad se vale de la sátira y el sarcasmo para poner al desnudo la decadencia moral del mundo de su tiempo, y especialmente de la Iglesia. Pero la crítica de Erasmo no es negativa ni destructora, como la de Voltaire, sino positiva y evocadora, y tiende a conducir otra vez la vida humana a la sencillez y a la pureza del cristianismo primitivo. A este propósito resulta significativo, sobre todo, el elogio de la locura. Para Erasmo, la locura es el impulso vital, la dicha inconsciencia, la ilusión, la ignorancia satisfecha de sí misma, en una palabra, la mentira vital. Toda la vida humana individual y social se funda en mentiras, ilusiones o imposturas, que ocultan la cruda realidad y constituyen el atractivo mayor de la vida misma. Y Erasmo, haciendo hablar a la locura y atrincherándose de este modo, en un pretexto divertido, puede rasgar el velo de aquellas mentiras y enseñar la realidad que ocultan. Los intereses vitales que defiende
en tono sarcástico, aparecen evidentes. Cuando habla de aquellos locos que, confiando en ciertos pequeños signos exteriores de devoción, en ciertas frioleras, en ciertas oracioncitas inventadas por algún pío impostor para su diversión e interés, se consideran seguros de gozar de inalterable felicidad y de ocupar en el paraíso un lugar preferente. O de quien cree que no tiene más que echar una monedita en una bandeja y él ya libre y limpio de tantas fechorías como cuando salió de la fuente bautismal. Evidentemente condena las indulgencias y toda la práctica de devoción formal tan decididamente como la hará Lutero. Y cuando la locura atribuye a Cristo estas palabras: abiertamente y sin parábolas he prometido en otros tiempos la herencia de mi Padre, no a los hábitos, no a las oracioncillas, no al ayuno, sino a la observancia de la caridad. No conozco a las personas que aprecian demasiado sus pretendidas obras meritorias y que quieren aparecer más santos que yo mismo. Es evidente que desvaloriza estas obras y al mismo tiempo exalta la fe, lo cual será la consigna misma de la Reforma luterana. Contra las obras meritorias, la religiosidad formalista y las reglas monásticas está, según Erasmo, la verdadera religiosidad, que es fe y caridad, conforme a las enseñanzas de los evangelios, y esta enseñanza la opone al mismo papado. Los papas llámanse vicarios de Jesucristo, pero si procurasen ajustarse a la vida de Dios, su Maestro, si practicaran su pobreza y su doctrina, si soportasen pacientemente sus sufrimientos y su cruz y demostraran su desprecio del mundo, si reflejaran seriamente el bello nombre del Papa, es decir, de Padre, y el epíteto de Santísimo con que son honrados, ¿quién sería más infeliz que ellos? Todos los temas de la polémica protestante contra la Iglesia se encuentran ya en la obra de Erasmo. Y si en el elogio de la locura se expresan bajo el velo de la ficción satírica, en el Enquiridión, de nuevo se tratan y desarrollan positivamente. El escrito está polémicamente dirigido contra la cultura teológica, que adiestra para las disputas doctorales, pero no promueve ni refuerza la fe religiosa. Erasmo se propone formar el soldado cristiano, no el teólogo y el literato. La fuerza de la filosofía de Cristo está en la transfiguración, que es capaz de obrar en las costumbres y en la vida del hombre. La manera más eficaz de convertir a los turcos se conseguirá si ven resplandecer en nosotros las palabras y las enseñanzas de Cristo. Si se convencen de que nosotros no deseamos sus imperios, su oro y sus posesiones, sino que deseamos solamente su salvación y la gloria de Cristo. Esta es la verdadera teología, genuina, eficaz, que ya una vez sometió a Cristo la soberbia de los filósofos y los cetros invictos de los príncipes. Si procedemos así, solamente así, Cristo mismo estará con nosotros. La perfección cristiana no está en el género de vida, sino en los sentimientos. Está en el alma, no en los vestidos y en los alimentos. El arma principal del soldado cristiano es la lectura y la interpretación de la Biblia. Erasmo aconseja escoger como guía a los intérpretes que más se alejan de la letra de los libros sagrados. Más allá de la letra hay que buscar el espíritu, puesto que sólo en el espíritu está la verdad. Pero donde la exigencia de reforma asoma decididamente, donde el humanista aristocrático y esquivo se convierte en el portavoz de una tendencia que debía desembocar en una rebelión de pueblos, es en la necesidad expresada claramente por Erasmo de que todos lean y entiendan a su modo la Biblia. Yo estoy furiosamente disconforme, dice, con quienes no quieren que las Sagradas Escrituras sean leídas por los ignorantes, ni traducidas al idioma del pueblo, pues parece que Cristo haya enseñado cosas tan oscuras que apenas unos pocos teólogos pueden entenderlas, o que la defensa de la religión cristiana consiste en ser ignorada. Es quizá mejor ocultar el misterio de los reyes, pero Cristo quiere que sus misterios sean divulgados lo más posible,
desearía que todas las mujerzuelas pudieran leer el Evangelio y las epístolas de San Pablo. Precisamente de esta vuelta a la lectura y entendimiento de la Sagrada Escritura, Erasmo espera la renovación del hombre, la reforma o renacimiento, que es la restauración de la auténtica naturaleza humana. Fácilmente entra en el alma de todos, lo que está absolutamente conforme con la naturaleza. Pero la filosofía de Cristo, que él mismo llama renacimiento, ¿qué es sino la restauración de una naturaleza bien constituida? Esta convicción mueve y sostiene la obra filológica de Erasmo, dirigida a restaurar el texto del Nuevo Testamento y a promover su difusión con una nueva traducción. Erasmo contrapone el renacimiento, que tan solo la palabra de Cristo puede determinar, a la sabiduría teológica que da habilidad para las disputas, pero no fe ni caridad. Quien desee ser instruido para la piedad más que para la disputa, debe ocuparse lo más que pueda de las fuentes y de aquellos lectores que directamente van a las fuentes. Por eso, Erasmo dirige su actividad de filólogo no sólo hacia el Nuevo Testamento, sino también hacia los padres de la Iglesia, cuya doctrina cree inspirada directamente en las fuentes del cristianismo, pero repudia y desprecia la especulación escolástica, que considera haber adulterado, disputando ociosas cuestiones, el sentido original del cristianismo. A tales ociosas cuestiones, como a las ceremonias, a los ayunos y a las obras meritorias, Erasmo opone las dos bases de la enseñanza de Cristo, la fe y la caridad. Hojea todo el Nuevo Testamento, nos dice, y no hallarás ningún precepto que se refiera a las ceremonias, donde se habla de las comidas y del vestir, donde se mencionan los ayunos y cosas parecidas. El precepto de Cristo invoca solamente la caridad. Las ceremonias crean disidencias, la caridad trae la paz. Con eso, Erasmo había establecido los supuestos teoréticos de la Reforma y, lo que más cuenta, había aclarado su concepto fundamental, el de una renovación radical de la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Pero su obra tenía que detenerse aquí. Humanista acostumbrado a moverse en el mundo de los doctos y partícipe del ideal humanístico de una paz religiosa universal, para la que debían hallar la conciliación y la concordia las diversas experiencias religiosas del género humano, no podía llevar a cabo las consecuencias revolucionarias de su doctrina. Pero cuando se las descubrió la obra de Lutero, Erasmo quiso desconocerlas y se encerró en su neutralidad de estudioso. Erasmo había formulado filosóficamente los principios de la Reforma cristiana, pero no podía reconocer su propia acción en la obra de Lutero, que se valía de tales principios para remover fuerzas políticas y sociales, todo un mundo que Erasmo veía como extraño y sordo a la vida de la cultura. Por eso, cuando el 28 de marzo de 1519 Lutero le dirigió una carta rogándole que se pronunciara públicamente en favor de la Reforma, Erasmo, aún aprobando los principios de que partía Lutero, rehusó seguirle y animarle en la obra revolucionaria que en nombre de tales principios Lutero había iniciado. En la lucha que el movimiento reformador encadenó, Erasmo quiso mantener neutral, y siguió siéndolo sustancialmente, a pesar de alguna concesión oportunista hecha a la Iglesia. No obstante, en un solo punto atacó a la Reforma, en el problema del libre albedrío, alegando la enseñanza de San Pablo y San Agustín. Lutero había afirmado resueltamente la independencia de la voluntad humana respecto a Dios. Esta afirmación, que como veremos responde a una religiosidad atrevida y exasperada, no podía ser acogida por el filósofo humanista Erasmo. En la diatribe de Libero Arbitrio de 1524, Erasmo enumera los motivos que inclinan a admitir la libertad, definida como la fuerza de la voluntad humana por la que el hombre puede inclinarse hacia las cosas que llevan a la salvación eterna o puede alejarse de ellas. Para Erasmo, la libertad humana es la libertad de salvarse, y que el hombre tenga la capacidad de salvarse queda demostrado por el realce mismo que en las Sagradas Escrituras tienen los conceptos de mérito, de juicio y de castigo.
No tendrían sentido las prescripciones, las amenazas, las promesas divinas si el hombre no fuese libre. También la concesión de la gracia, como una ayuda divina a la voluntad humana, presupone la libertad. Y además la presupone la oración, que no tendría sentido si ella misma no fuera manifestación de una voluntad de salvación. Erasmo reconoce que se encuentran en la Biblia, y sobre todo en las epístolas paulinas, expresiones que parecen negar el libre albedrío. Pero en estas expresiones ve el sentimiento propio de la conciencia religiosa que hace derivar de Dios todo mérito humano. En cuanto a la conciliación entre el libre albedrío y la omnipotencia divina, afirma la cooperación del hombre y de Dios en la obra indivisible de la regeneración. La gracia es causa principalis, la libertad humana es causa secundaria. Así como el fuego tiene una fuerza interna por la que arde y que presupone a Dios como causa principalis, que la ha creado y la mantiene, del mismo modo la salvación humana es obra del hombre ayudada y sostenida por la acción divina. En realidad, esta solución ecléctica no resuelve nada, porque, atribuyendo la salvación humana a la cooperación del esfuerzo del hombre con la gracia divina, atribuye a ambos el mismo valor determinante, y así no resuelve el problema. La actitud de Erasmo sobre esta cuestión es dictada por el predominio que en él tiene la exigencia filosófica humanista sobre la religiosa. Quiere salvar la dignidad y el valor del hombre, que son inconciliables sin la libertad, y por ello se resiste a la tesis extremista de Lutero, que expresa, por el contrario, la esencia misma de la vida religiosa, la dependencia absoluta del hombre respecto a Dios y el reconocimiento de que sólo a Dios pertenece la iniciativa determinante de la salvación.